continuación voy a presentar unos resultados preliminares. Es importante destacar esto, que son resultados preliminares con relación a la evaluación del residual feed intake o el consumo residual en vaquilla y esa relación con la producción ganadera como un todo. Yo soy Diego Campos, ¿verdad? En ese sentido soy investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias. Trabajamos el área específicamente de lo que es nutrición animal y calidad de carcasa. Justamente aquí me acompaña también el profesor Pedro Paniagua. Y muchos de los que están aquí, o sea, de los contenidos que vamos a desarrollar o del apoyo técnico, tiene que ver con los trabajos que venimos desarrollando. De manera general, ahí está. Estos son los contenidos que vamos a estar desarrollando en la presentación, eficiencia alimentaria, unas consideraciones preliminares, cuáles son los elementos que la componen. A partir de eso vamos a plantear cuál fue el objetivo específico de la investigación que llevamos adelante, cuál fue la metodología en términos de proceso y finalmente los resultados en términos de desempeño del nacimiento al destete, del destete al primer celo y las pruebas de RFI propiamente. ¿Por qué? Porque hay que dotar de contexto a lo que estamos evaluando. Luego los resultados y finalmente unas consideraciones finales y desafíos en torno a la adopción de estas tecnologías. La eficiencia alimentaria o el consumo residual o el RFI, como son las siglas que mejor se le conocen, se plantean dentro del siguiente contexto. Primero, un costo de insumos creciente. O sea, cada vez los costos van incrementándose en términos de precio y la relación del costo de la alimentación con el costo completo de la ganadería va increciendo. Hay unas condicionantes medioambientales que son cada vez más fuertes en el sentido del cuestionamiento de la producción animal en términos de gases de efecto invernadero, que deben de ser considerados también a la hora de evaluar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está asociado con la producción de metano, producto de la metabolización de los alimentos en el rumen del animal. Todo eso son condicionantes y por último, ese crecimiento... Por último, el crecimiento global en términos de demanda por proteína de alta calidad. Es una paradoja, ¿verdad? Decir, por un lado, se le cuestiona mucho a la ganadería el tema de la contaminación, pero por otro se sabe que el escenario a nivel mundial va a ir aumentando la demanda de carnes rojas. Ahí vamos a competir fuerte como productores de carne, por así decirlo, con las carnes de laboratorio, por más que uno diga, no, eso está muy lejos, no va a pasar. El marketing relacionado con ese tipo de cuestiones es algo no menor a considerar en los trabajos futuros. Simplemente para apoyar los trabajos relacionados en términos de desempeño, en términos de calidad de carne y en términos también de evaluación de gases de efecto invernadero asociados con esas características por el departamento. Son trabajos de investigación. Se suele decir dato mata relato, ¿verdad? Lo que buscamos hacer es a cada aporte teórico o cada hipótesis de trabajo que planteamos, seguirla con unos trabajos asociados y publicaciones. Dentro de las consideraciones que tenemos que tener para analizar lo que es el RFI o el residual feed intake, está el comportamiento animal, el nivel de producción con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Es decir, a qué nivel productivo vamos a desarrollar si vamos a usar o no promotores de crecimiento, la composición racial, que es un tema no menor, que vamos a ver dependiendo si dentro de la composición racial tenemos mayor o menor cantidad de biotipo Bos indicus o Bos taurus, se modifica también esa respuesta en términos de residual feed intake y lo que podemos esperar de él. La composición de la carcasa, cuando nosotros evaluamos solamente el kilo vivo en báscula, es como si fuera que estamos viendo solamente la punta del iceberg. La composición de esa carcasa, la composición de cada kilo ganado se modifica a lo largo de la vida del animal y se modifica también fundamentalmente en términos de frame. Si un animal tiene un frame más grande, un frame más pequeño, un frame medio, etc. Son a veces consideraciones
que no tenemos a la hora de analizar la ganancia diaria de peso como un todo. La curva de crecimiento en términos de si ese animal es un animal más precoz o menos precoz, justamente en términos del frame de ese animal, del tamaño adulto que vaya a tener. La digestibilidad de alimentos es un tema no menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alimentos más digestibles también producen un metabolismo ruminal mucho más acelerado que determina también una velocidad de paso comparativamente mayor. Esa mayor velocidad de paso hace que el animal comparativamente pueda consumir una mayor cantidad de alimento con respecto a otro que está ingiriendo un alimento con una digestibilidad menor. El estrés del animal, ya sea estrés calórico, estrés de manejo, etc. Nuestras consideraciones tienen que ir como productores de ganado principalmente a reducir en la medida de lo posible la mayor cantidad del estrés o sacarle la mayor cantidad de estrés posible a ese animal. ¿Para qué? Para que se concentre en lo que sabe hacer, producir carne y carne de calidad. El apetito del animal, allí existen características que son individuales. Si bien nosotros evaluamos el promedio, existen características que son individuales como cualquier ser humano también, ¿verdad? Tenemos gente que come mucho y gente que come poco. ¿Cómo definimos esas características individuales que son producto de esa carga genética aleatoria y de condicionantes también que se van dando en el tiempo? ¿Para qué? Para que ese animal, en este caso, manifieste ese apetito. O sea, hay animales más comilones y animales menos comilones. Y finalmente, el metabolismo basal, que es un tema no menor. Ese metabolismo basal está, entre otras cosas, asociado también al tracto gastrointestinal y al tamaño del tracto gastrointestinal, que está modificado por el alimento, pero también tiene una carga genética muy alta. Tal vez por eso los animales con una composición de Bos indicus tienen un metabolismo basal más pequeño. Entonces, ¿por qué es interesante el metabolismo basal? Porque eso quiere decir que si tengo un bajo metabolismo basal, me va a sobrar más de lo que ingiere como energía para ganar peso, que es lo que nos interesa y que es producir, ¿verdad? Dentro de algunas cuestiones, ¿cuál fue el método tradicional de evaluación hasta ahora? Que es el método del índice de conversión alimenticia, que es un método tradicional para cuantificar la eficiencia alimentaria. Dentro de ese sentido tiene una alta correlación con la tasa de crecimiento, pero un punto no menor es que la selección por esto tiende a aumentar el peso adulto de la vaca, ¿verdad? Al aumentar el peso adulto de la vaca, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vacas con un mayor tamaño van teniendo requerimientos energéticos de mantención cada vez más elevados. Entonces, muchas veces seleccionar solamente por esa característica, sin tener en cuenta otra, lo que condiciona y nos llevó, ¿verdad?, feliz o infelizmente, a este escenario de que en líneas generales el peso corporal de bovinos aumentó una buena cantidad en los últimos 30 años. Es lo mismo también que nos pasa en ganadería de leche, que cada año se va aumentando casi un 75 kilogramos de productividad año. Con ello también, ¿verdad?, va aumentando el tamaño de los animales. Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio? Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, surge la idea y el trabajo del costo del alimento residual o el RFI, que surge como una alternativa medible de eficiencia alimentaria, pero va por otro lado. Mide la variación de la ingesta más allá de la necesaria, ¿verdad?, para el mantenimiento y la reproducción. Entonces, se calcula un consumo probable y sobre él se ve de manera individual si ese animal le pega por encima de ese consumo o le pega por debajo. Entonces, para lo que nosotros trabajamos aquí, vamos a agrupar después y vamos a tocar en la metodología en animales con un RFI eficiente, es decir, consumen menos de lo esperado, y un RFI ineficiente, consumen por encima de lo esperado para la ganancia diaria de peso evaluado. Entonces, hay una cosita aquí que también es por eso que en los programas de mejoramiento el RFI debe ser contemplado junto con otros indicadores. ¿Por qué?
porque tenemos que un rango que va de 0,14 a 0,47. Es un rango de relativa baja a moderada heredabilidad. Entonces tiene que ser contemplado dentro de un protocolo general que incorpore otros elementos asociados. El RFI, la parte importante, es que es genéticamente independiente del peso vivo y de la ganancia diaria de peso. O sea, por más de que en cierta medida existe correlación, es decir, a medida, y la correlación es así, en la medida que más consumo tiene el animal, mayor ganancia diaria de peso tiene. Entonces, ¿cómo compaginar eso? Ese es un buen elemento a futuro. No obstante, se espera que la selección por el residual feed intake o por consumo residual, la parte importante es que no dará como resultado un ganado más grande. Y eso es importante considerar o relevante considerar en un contexto de Paraguay, en donde por un buen tiempo vamos a tener, y de hecho esa es la potencialidad que tenemos en términos de ganadería, que es la de lograr la mayor parte o el porcentaje mayor de ganancia diaria de peso a lo largo de un año en un animal, ojalá siga siendo a pasto. Se complica en el escenario, pero es la forma de mantenernos resilientes y es la forma de mantenernos también competitivos. Entonces, aquí esto es de manera general, esto es la ingesta de materia seca. No me marque, para variar, no me marca acá, a ver, ahí está. Ups. Aquí, ahí, no. Bueno, no apunta. Ahí está la curva de regresión donde se tiene del lado izquierdo, tenemos la ingesta de materia seca y por el otro lado tenemos la ganancia de peso, el peso metabólico y en el centro lo que va aumentando es la ganancia diaria de peso. Los puntos que están ahí marcados son los puntos de consumo efectivo. Con la curva, o sea, la recta o la regresión lo que marca es el consumo esperado. Hay animales que están por encima de esa recta, que son los animales que consumen más de lo que nosotros calculamos. Pero están animales que están por debajo de esa recta, que consumen mucho menos de lo que estábamos calculando en términos de cálculo de ración de confinamiento, etc. Y esos animales mantienen la misma ganancia diaria de peso y esa es la parte interesante. Es decir, comen menos y ganan igual, que es igual de lo que estábamos esperando y ese es el negocio en sí del residual feed intake. Muchos estudios han evaluado el RFI en ganado bovino en crecimiento, pero pocos estudios han realizado o sea, han analizado esa relación entre el RFI y el desempeño productivo y reproductivo de la vaca adulta. Ese también es otro tema a futuro, ¿verdad? Y por eso se plantean aquí, o sea, voy a colocar algunas hipótesis de trabajo a futuro que planteamos también para seguir trabajando con la asociación. Y se necesita entender el efecto de la selección por RFI en otras variables económicas de importancia de la ganadería. Es decir, no analizar el residual feed intake o el consumo residual en términos individuales, sino en términos de contexto. Una mejora en la eficiencia alimentaria, y esto en el tema de vacas, ya trasladando esta evaluación no solamente a vaquillas, sino también a vacas en un plantel consolidado. Entonces, una mejora en la eficiencia alimentaria podría ser muy rentable en un plantel de vacas adultas. ¿Por qué? Porque si tenemos cuando analizamos las categorías de ganado que tenemos en una hacienda de cría, vemos que el 60%, el 50 al 60% de esas categorías deberían de corresponder a vacas. Entonces, si llevamos un plantel de vaquilla hasta la edad de vacas adultas y lo consolidamos en términos de permanencia en el tiempo, imagínense el impacto que esto tendría en el requerimiento total de alimento de ese plantel. Si logramos reducir esto a través de la selección por consumo residual de alimentos. Este es el requerimiento energético de una hembra, ¿verdad? O de las hembras en general, cuánto tienen para cada uno. Y este es el requerimiento de mantenimiento de una vaca vientre. O sea, el 51% de su requerimiento va ahí. Y si de eso nosotros trasladamos otra vez de que podríamos reducir el consumo total en un plantel ya consolidado, es un efecto no menor de lo que podría impactar en la utilización de la herramienta
dentro de estrategias de desarrollo de la raza. Ahora, aquí hay algunas cuestiones que reporta la literatura, ¿verdad?, que deberíamos de ir evaluando también, que existen unas correlaciones positivas entre el residual feed intake de hembras jóvenes y el residual feed intake de hembras de vacas adultas. O sea, que aquellas vaquillas que fueron seleccionadas por consumo residual negativo, es decir, siendo eficientes, trasladarían esa eficiencia a un plantel ya de adultas, ¿verdad? La eficiencia alimentar relativa puede ser mantenida a lo largo de los diferentes estados fisiológicos de una hembra bovina. ¿Qué quiere decir eso? Que ese residual feed intake podría ser o permanecer estable cuando la vaca está en gestación, cuando la vaca está lactando, es decir, mantendría esa mayor eficiencia. Entonces, en picos, y sería por ende más fácil de mantener en épocas de restricción, que es la otra variable que tenemos que... Serían animales comparativamente más plásticos, más resilientes. La relación entre el RFI de hembras en crecimiento y el RFI de hembras bovinas de carne lactando no ha sido evaluado hasta ahora, o por lo menos no tengo registro. A partir de todo eso, planteamos el objetivo de la investigación, que es analizar la relación entre la precocidad sexual y el consumo residual de alimentos. Coloco RFI porque son siglas, CRA también le dicen, ¿verdad?, pero son siglas que ya más o menos se manejan así. En vaquillas Brangus, considerando el RFI como un indicador potencial del desempeño futuro de hembras adultas. A partir de esto, se plantean objetivos de trabajo a futuro también. Determinar si el RFI evaluado como vaquillas tiene un impacto en las subsecuentes RFI en el desempeño y temperamento como vacas maduras lactantes. Determinar si existe correlación entre el consumo residual medido en las hembras bovinas en crecimiento y el subsecuente RFI medido con hembras bovinas lactantes maduras, y evaluar el efecto del temperamento de la eficiencia alimentar en los parámetros de desempeño productivo, tanto en la fase de crecimiento como en la fase de lactación. Estos se plantean como objetivos futuros medibles o evaluables en algún momento, ¿verdad? A partir de esto, se trabajó con un lote de vaquillas pertenecientes a Ganadera Los Lazos. La primera parte de la evaluación se desarrolló en la finca de ganadería de cría, más o menos distante a 650 kilómetros de la ciudad de Asunción, y el protocolo RFI se desarrolló en la cabaña donde ustedes estuvieron, creo que con una salida de campo el día de ayer. Entonces, a partir de eso, hay una serie de tópicos puntuales de descripción de manejo de vaquillas ahí. En la fase 1 se dividió en un periodo 1, que va del nacimiento al destete. Se hizo sobre una pastura de Gatton Panic en potreros con rotación diaria y carga ajustada. Desde los 30 días de vida al destete se aplicó un balanceado comercial de 18% de proteína bruta a un 0.5% de peso vivo en todos los datos de autoconsumo sobre pastura de Gatton Panic. Ahí se aplicó el protocolo normal de sanitación. Después de eso va un periodo 2 que se evalúa desde el destete a la primera prueba de precocidad, donde se establecen allí también cómo fueron suministradas en todo lo de autoconsumo un suplemento mineral proteico de 28% de proteína bruta a razón de 0,6% del peso vivo, rollos de heno. Allí establece el periodo en que se disminuyó la inclusión del suplemento proteico, se mantuvo sobre pastura de Gatton Panic. Hay un periodo 3 que van las pruebas de precocidad. Se evaluaron unas pruebas de precocidad evaluando tamaño de cuernos y ovarios con una periodicidad de cada 21 días. En el periodo 4, en la fase 2, que ya es el periodo propiamente del RFI, periodo 4, se hicieron las pruebas de consumo residual, y en el periodo 5 hay una evaluación por ultrasonografía, ¿verdad?, de área ojo de bife y espesor de bordura entre la 12ª y 13ª vértebra. ¿Por qué se evalúan en ese punto? Y es importante destacar esto, de que el crecimiento se da en este sentido, va de las extremidades hasta el centro. Entonces, entre la 12ª y la 13ª costilla se cierran las ondas de crecimiento, por lo cual si tenemos 3 milímetros o 5 milímetros
entre la decimosegunda y la decimotercera costilla, lo que esperamos es que por lo menos se mantenga esa distribución de grasa a lo largo de toda la carcasa del animal. Entonces, y también en el P8, que es la picaña, también se evaluó el porcentaje de grasa. Aquí están, para variar no hay una. Las características de desempeño del nacimiento al destete, tenemos el peso al nacimiento. Acá ya la parte importante de ir consolidando datos y tener trazabilidad es lo siguiente, que la agrupación por RFI negativo y RFI positivo se da recién al final de las pruebas de residual feed intake. Y a partir de eso se corre hacia atrás y se agrupan esos animales hasta llegar al punto del nacimiento, con lo cual nos da una característica, o sea, una serie de datos analizables en el tiempo, y esa es la parte espectacular de la experiencia y sobre todo de mantener la trazabilidad de los datos. Porque mismo cuando hablamos de características de calidad, gran parte de las características de calidad de carne, de carcasa de las que hablamos, son características individuales, mismo dentro de una raza. Entonces, tenemos peso al nacimiento, no se manifestaron diferencias estadísticas, y eso es un punto importante a tener en cuenta. Ese valor P que está allí, mientras más chico es, ¿eso qué quiere decir? De que hubieron diferencias estadísticas. En este caso, y para eso es interesante, ¿verdad? Aquellos animales que resultaron mucho más eficientes en términos de consumo, no tuvieron, por así decirlo, un peso al nacimiento diferente de aquellos que no manifestaron esta característica. El peso al destete tenemos 214 versus 213, tampoco fue estadísticamente diferenciado. Los días al destete, los animales que en promedio se agruparon con un residual feed intake positivo tuvieron un tiempo, por así decirlo, o sea, fueron más jóvenes al momento del destete, con 242 días versus 254, y eso manifiesta una pequeña, o sea, eso sí es estadísticamente diferente, y acá sí tenemos una ganancia diaria de peso que está en torno de lo que debería de tener animales con un frame medio, que es de 730 gramos por día. A veces nos obsesionamos con una alta ganancia diaria de peso, pero allí es fundamental definir el frame del animal con el que uno trabaja para establecer las ganancias diarias de peso en las que nos permitan mantener una ganancia al promedio no menor del 85% de lo que es la proteína objetivo. Grasa podemos meter en cualquier momento, pero es fundamental mantener esa ganancia para que el animal no experimente un fenómeno que se conoce como de achicamiento, ¿verdad? En donde el animal, justamente producto de esas restricciones, restringe el desarrollo de sus fibras musculares. Las características, fue el periodo 1. En el periodo 2, en donde nosotros tenemos aquí la edad, que es esto que está acá, vamos a ver si me marca. Qué problema el apuntador siempre. Bueno, tenemos acá que son la edad en día y está el desarrollo, o sea, la edad en términos de desarrollo de actitud reproductiva en día. ¿Por qué esto se utilizó? Porque tenemos, en base a esta escala, en donde se evaluó por ultrasonografía, ¿verdad? Por ecografía, el tamaño de los cuernos, el tamaño de los ovarios, y tenemos las dos primeras categorías, categoría A y categoría B, por lo cual a cada 21 días con la lectura lo que buscábamos es tener como media por lo menos A en cuerno, B en ovario, B en cuerno, A en ovario, es decir, las diferentes combinaciones que nos daban como destino servicio. Entonces, sí. Me dicen que mantiene presionado y va a mantener presionado. Ok, pues si no me salta. Acá. Ahí. Entonces, lo que buscamos es una combinación, ya sea de una categoría A para cuerno y una categoría A para ovario, o una categoría que implique una de estas dos combinaciones dentro
vamos a decir, del protocolo para considerar a esas hembras como dentro de lo que son los días para manifestar esa cierta y relativa precocidad sexual. Un punto, mismo que aquí haya diferencias en términos numéricos, es importante destacar que la variación fue grande y por lo tanto tampoco tuvimos una diferencia estadística. Es fundamental establecer estas relaciones de diferencia estadística y no numérica siempre, porque si no cometemos ciertos errores que después podrían costarnos bastante caro, ¿verdad? No obstante, está ahí la edad, fue en términos RFI positivo, o sea, aquellos animales que fueron relativamente más ineficientes o más comilones manifestaron bajo cierta cuestión una diferencia numérica donde fueron relativamente un poquitito antes se manifestó el celo. Vamos a ver, ahí no hay caso. Bueno. Dentro de esto que está aquí, el peso vivo al ingreso dentro del periodo de evaluación de las pruebas de precocidad, el peso vivo de salida a las pruebas de precocidad, y allí un punto no menor son las ganancias diarias de peso en ese periodo, que estuvieron alrededor de 340 gramos y 320 a 340 gramos, que podrían ser también, o sea, de hecho están positivamente correlacionadas las ganancias diarias de peso en términos de aptitud reproductiva. ¿Por qué? Porque está condicionada fuertemente por la ganancia diaria de peso que podamos alcanzar en ese periodo. Por lo cual, en algunos casos pudo haberse perjudicado. Es importante destacar de que no se hicieron, vamos a decir, más allá de la relación de tamaño, no tenemos comprobación efectiva en términos de, pero sí es un indicio interesante a la hora de analizar. Vamos acá. Van esos dos, igual no hubieron diferencias estadísticas entre uno y otro. Ambos grupos se mantuvieron estables en términos de ganancia diaria de peso. Pasamos a la fase 2, que es la fase RFI. Se establecieron algunos puntos, ¿verdad? Son 60 vaquillas que fueron tratadas con identificación electrónica y los pesos fueron monitoreados directamente. Las hembras fueron asignadas aleatoriamente a sus jaulas de evaluación. Se establecen cada corral con que está equipado con comedero de tipo Grow Safe. La carga ganadera de promedio por corral fue por 30 animales. Aquí tenemos el periodo 4, que es, o sea, dentro del RFI, las variables evaluadas fueron el consumo de materia seca promedio, la ganancia diaria promedio y un punto que quedó ahí pendiente, pero para sucesivas evaluaciones también para corregir de alguna manera el frame diferenciado que puedan tener los animales al momento de ingreso, es la medición del score corporal. Y sería interesante aplicar no del 1 al 5, sino del 1 al 9 para tratar de maximizar la visualización de esas diferencias. Y es una excelente manera de corregir algunos puntos, ¿verdad? Aquí está el acceso de ad libitum al agua y alimento, un periodo de aclimatación a la dieta, ¿verdad? Y la facilidad antes de los 70 días que dura el periodo de residual feed intake. Acá están algunos datos de la composición nutricional. Hay algunos puntos que le coloco allí como una medida de evaluación a futuro, ¿verdad? Porque no tenemos comprobación real vamos a decir, de esos datos todavía, son estimaciones. Está en materia seca 90%, proteína cruda 12%, FDA 16%, fibra detergente neutra 30%, NDT alrededor del 75%, de acuerdo a lo que establece. De acuerdo a los datos de ganancia diaria de peso, creo que estaría un poquito por debajo, pero son datos todavía a evaluar. Se agrupó en dos categorías, eficiente e ineficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos más datos, o sea, más repeticiones para poder consolidar la clasificación en diferentes categorías de residual feed intake. O sea, son relativamente pocos los datos que tenemos para poder arriesgar a una clasificación un poco más segmentada en términos de... Pero igual sirve para analizar. Ahí está el número de vaquillas. Tenemos, vamos a decir, el apuntador, no.
Ahí, no. Bueno, el número de vaquillas tenemos 30 y se agrupó en residual feed intake negativo y residual feed intake positivo. Ahí están las edades en días al momento del inicio de las evaluaciones con el peso inicial y el peso final en el protocolo. Interesante establecer que aquellos animales con un residual feed intake negativo no manifestaron ninguna diferencia estadística en los pesos, que es lo que buscamos, que el animal coma menos y gane estimativamente lo mismo. Dentro de las ganancias diarias de peso se establecen que estuvieron alrededor de 1,37 y 1,38, de acuerdo a los datos finales que se procesó. Algunos de estos están recorregidos porque como no teníamos tiempo se están cerrando las evaluaciones. Un consumo promedio dentro de lo que es el RFI negativo como alimento total de 12.9 versus un consumo promedio de 16.7 en términos de RFI positivo, es decir, un mayor consumo por cabeza. Eso establece, imagínense, dentro de eso existe otra vez una variación de los animales con un residual feed intake mucho más positivo, es decir, consumían una cantidad comparativamente mayor de 16.9 y dentro de los animales con un residual feed intake, un consumo residual muy negativo, llegaban inclusive a 12 kilos. O sea, existe otra vez una variación. Ahí lo que habría que es repetir esto con el tiempo hasta consolidar un grupo de animales con un residual feed intake bien negativo y continuar a posteriori las otras evaluaciones que tienen que ver con el desempeño reproductivo y productivo final, ¿verdad? Esto establece una diferencia de más o menos 3.27 kilos a más que consumen los animales ineficientes en términos de consumo residual. Esto, si uno lleva a una relación macro, por así decirlo, tenemos que 30% más de utilización de insumos con vacas ineficientes en términos de RFI, o 30% menos. Inclusive podríamos llegar a 40 o 45 si estimáramos que aquellos animales muy eficientes o muy ineficientes en términos de residual feed intake. Para animales que son muy eficientes en términos de consumo residual, esa relación llegó inclusive a un 40-43% menos de uso de insumos. Necesitamos consolidar eso, necesitamos seguir con las pruebas, ¿verdad?, para consolidar eso desde el punto de vista estadístico también. No obstante, hicimos algunas correlaciones también, es decir, cómo se comportan el residual feed intake o los animales residual feed intake en términos de otras evaluaciones realizadas. Tenemos que con el peso del destete hay una alta correlación. ¿Eso qué quiere decir? Que animales que se destetan más pesados también comen más, ¿verdad? Entonces, por eso es que decía que la selección por el residual feed intake es independiente o debería de ser independiente en ciertos términos de eso. ¿Por qué? Porque la selección solamente por ganancia diaria de peso muchas veces nos lleva a un tamaño adulto comparativamente mayor. Ahí está con las otras ganancias diarias de peso también. Con el peso al nacimiento tuvo una correlación muy baja. Con la edad al momento vamos a decir, de presentar características reproductivas aptas, también tuvo una correlación media. Y aquí tenemos la evaluación final esto se hizo por ultrasonografía. Es importante o muy relevante destacar que las mediciones realizadas por ultrasonografía debemos de ir corrigiéndolas con el tiempo con mediciones de carcasa propiamente en frigorífico, de modo a ir contrastando el grado de correlación existente entre estas mediciones y lo que efectivamente tenemos en la carcasa del animal, por lo menos para nosotros. Se realizaron dos mediciones. Ahí está la área de ojo de bife el 11 de marzo y la segunda medición del área de ojo de bife el 20 de abril.
Tenemos 3 mediciones acá: área ojo de bife, espesor de gordura 1, que es el espesor entre la 12ª y la 13ª costilla, vértebra, y el P8, que es el espesor de gordura en la picaña. A la medida en que tenemos animales con una proporción mayor de Bos indicus, también esas relaciones se amplían. A veces tenemos un grosor de picaña extraordinario, pero tenemos poca cobertura entre la 12ª y la 13ª costilla. Es importante esto, relevante, ¿por qué? Porque a los frigoríficos lo que les interesa es una distribución pareja de la grasa al momento de venta. No obstante, si nosotros tomamos tanto la primera evaluación como la segunda evaluación, un punto no menor a destacar es la variación grande entre una área de ojo de bife y otra, ¿verdad? En términos de mediciones. Deberíamos de volver a realizar una prueba para analizar con profundidad esto. No obstante, en términos de espesor de gordura, este espesor de gordura en la picaña, alrededor de 4, sería una terminación 1 para momento de venta en frigorífico, ¿verdad? Sería 1 con total seguridad, una terminación 1, que es algo que se busca, ¿verdad? En términos de distribución de grasa pareja. Acá hay una cuestión que todavía tenemos que evaluar a la luz de resultados posteriores, que tiene que ser el índice de marmoreo. Los números que exactamente representan en términos de marmoreo real al momento de evaluación de la carcasa. No obstante, ese índice de marmoreo siempre está directamente o positivamente correlacionado también con el espesor de gordura. O sea, no podemos tener marmoreo si no tenemos espesor de gordura en terminación. ¿Qué es lo que planteamos a futuro? En la fase 3, volver a reevaluar las vacas con RFI negativo a los 3 años de edad o más en el periodo de lactancia y establecer asociaciones con la fase 1 y la fase 2. Sería ideal establecer esa trazabilidad y lograr esas asociaciones a futuro de modo a establecer el grado de correspondencia que podamos tener con las evaluaciones. ¿Qué es lo que buscaríamos medir allí? Ingesta de materia seca promedio, la ganancia diaria de peso, condición corporal. Insisto, un tema subjetivo, pero de tremenda importancia si está bien asociado y comprometido con las mediciones objetivas. Rendimiento lechero corregido por energía, área de ojo de bife evaluada por ultrasonografía y grasa de cobertura entre la 12ª y la 13ª costilla y la picaña. El intervalo entre parto es fundamental y días hasta la primera ovulación posparto. Son las propuestas a medir. Ahí venimos al punto. ¿Es posible realmente seleccionar efectivamente por eficiencia alimentaria? Y ahí es un punto no menor, sobre todo en razas de biotipos compuestos, el punto de la composición Bos taurus y Bos indicus. Ustedes miran allí, Bos taurus en rojo, Bos indicus en azul, van a ver que en líneas generales aquellas vacas, vaquillas de biotipos puros, el Bos indicus presenta una amplitud mayor en términos de residual feed intake, o sea, una posibilidad de selección mayor. Cuando analizamos biotipos puros de Bos indicus versus Bos taurus, en líneas generales los Bos taurus fueron hiperseleccionados para altos consumos, sí, para ser muy eficientes en términos de confinamiento. El Bos indicus es el que nos aporta esa posibilidad, o sea, dentro de la composición es el que nos aporta la gran posibilidad de selección en términos de residual feed intake. Hay algunas estimaciones que me gustaría plantearlas. Hay rasgos reproductivos de vacas y toros. Existen tasas de preñez similares en vacas con RFI divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el momento, y mismo con los datos que tenemos aquí preliminares, no existe un indicio suficiente para suponer que el residual feed intake afecte negativamente en términos de precocidad o en términos de preñez posterior a las hembras, ¿verdad? El retorno posparto al estro más corto en vacas Bos indicus seleccionadas para bajo RFI. O sea, lo que tenemos hasta ahora de datos de literatura es que las Bos indicus, más que las Bos taurus, tienen esa habilidad encima a más de la selección por RFI.
Edad a la pubertad similar en vaquillas Brangus con RFI divergente en la mayoría de los casos. La mayoría de los trabajos reportados están de acuerdo con los resultados que planteamos en esta investigación. La edad a la pubertad son resultados inconsistentes hasta ahora en toros con RFI divergente. Todavía no sabemos cómo afecta realmente la selección por RFI negativo a la precocidad de esos toros. Como consideraciones finales, la medición del residual feed intake en vaquilla ayuda a identificar individuos eficientes en el uso de alimentos, que es lo que buscamos, ¿verdad?, en un escenario de insumos de costos crecientes. ¿Esto qué genera? Genera ahorro de costos y mejora la sostenibilidad de la producción ganadera, y se espera que estimativamente esto no comprometa la productividad de las vacas en etapa madura, por lo cual se busca a seguir, a continuar con eso. El RFI evaluado en etapa de cría y recría estará positivamente correlacionado con el RFI en vacas adultas lactando. Esa es la hipótesis de trabajo a futuro. Finalmente, algunos desafíos. Medir la ingesta sigue siendo muy caro, incluso con los equipos actuales. Ese es un problema. Por lo cual, la asociación debería de encarar este tipo de trabajo justamente como eso, como asociación, y no como vamos a decir, estrategias individuales. Sería súper interesante y absolutamente necesario para nuestro país. Son necesarias más facilidades o instalaciones para medir eficiencia alimentar. Las bases de datos deberían de ser trazables de modo a lograr confiabilidad real. Se necesita lograr confiabilidad en los marcadores genéticos, especialmente en hembras bovinas cuyas dietas están basadas en forraje. Ese es un desafío también para los programas de mejora genética. Será fundamental desarrollar índices de selección de rasgos múltiples que incorporen al RFI. El RFI está dentro de un contexto, por lo cual no debería de ser analizado de manera separada, sino junto con otros indicadores, y allí va a tener una real potencialidad. La nutrición y el consumo de energía tienen un efecto significativo en el desempeño reproductivo de la vaquilla, eso es innegable. Más allá de que seleccionemos por RFI, tenemos que garantizar esas ganancias diarias de peso traducidas al momento en el que estamos evaluando. Proporcionar dietas ricas en energía en el periodo previo a la reproducción puede, y de hecho va a mejorar el desempeño reproductivo de las vaquillas. Es fundamental manejar el frame de las vaquillas. Es decir, ¿en qué tamaño corporal adulto tendrían en base a sus progenitores? Y pues estas deben tener diferencias en requerimientos nutricionales por su tasa de crecimiento y tamaño adulto diferenciado. Simplemente, a modo de comentario general, la conceptualización de la necesidad de generar conocimiento a cada paso. Tenemos 3 elementos que son diferenciables: datos, información y conocimiento. Las 3 cosas no son lo mismo. Los datos, ¿qué son? Simples observaciones sobre el estado del mundo. Cuando nosotros transformamos esos datos en información, le damos relevancia y propósito, hacemos con un por qué y un para qué. Y finalmente se transforma en conocimiento, que es una información valiosa que nosotros tenemos que rescatar. Esos datos son estructurados fácilmente. En el caso de la información ya requieren de una unidad de análisis. Y finalmente el conocimiento, para que sea conocimiento, tiene que tener reflexión, síntesis y sobre todo contexto. Bajo qué circunstancias estamos diciendo lo que decimos y cómo respaldamos esos datos. Simplemente alguna foto, agradecer a Ganadera Los Lazos la confianza, también el aporte. Yo sé que no es fácil muchas veces realizar este tipo de inversiones y también transparentar los datos. Cuesta mucho. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera también terminar en esto que a todos nos gusta, ¿verdad?, que es degustar una rica carne. Al final, todo lo que hacemos es para mejorar la calidad del producto. Y aquí estamos, estas son unas evaluaciones que hicimos de calidad de carne tiempo atrás, y también seguimos haciendo dentro del equipo de trabajo, ¿verdad? Como reflexión final quería dejar este punto aquí, ¿verdad?, que es en un escenario de ataque creciente a la carne roja, como endemonizarla, ¿verdad?
ahí dice solamente 1 gramo más de grasa saturada que la pechuga de pollo. Es como encontrar, vamos a decir, eso en un rico brownie de chocolate, que el brownie de chocolate sea tan saludable como una zanahoria. Y no solamente eso, dice, tiene aproximadamente 5 veces más zinc, 3 veces más hierro y 8 veces más vitamina B12 que esa pechuga de pollo que siempre es súper bien considerada en términos nutricionales, ¿verdad? Y ahí dejarles con un gracias totales, gracias por la atención y bueno, quedo a su servicio para lo que hubiera lugar. Muchas gracias.